¿Qué es la Navidad? ¿Quién es Papá Noel? ¿Por qué un árbol con bolas rojas y azules y doradas? Bueno, vamos a convertirnos a niños, pero eso no sería solamente por el afán de la Navidad, que de una cierta manera es la festividad de los niños, sino por el afán de la filosofía, porque filosofar de un modo es convertirse en niño y tener esa fresca mirada e inquietud de conocer lo que a uno le rodea. Entonces, vamos a eso. Bien, bueno, primero de todo tendríamos que hablar del concepto del calendario sagrado, ¿sí? Un concepto que si alguien googlea hoy calendario sagrado, lo que va a saltar es el calendario maya. Y todo, imágenes del calendario maya y los mayas, pero de entrada aclaramos que el calendario sagrado no es propiedad de los mayas, ¿sí? Si bien ellos pudieron concebir y ofrecer a la humanidad, más allá que nosotros hoy no lo podemos descifrar, una versión suya del calendario sagrado, el calendario sagrado es más bien un concepto antropológico y filosófico. Y tiene que ver con las fiestas, ¿sí? Eso es algo que sería nuestra base para comprender también la charla y para comprender también la Navidad como en su sentido filosófico. Después vamos a hacer un brevísimo viaje alrededor del mundo de las celebraciones del solsticio, ya que la actividad, digamos, el fenómeno natural que festejamos atrás de la Navidad es el solsticio de invierno, que parece raro porque ahora acá estamos en verano, pero bueno, un poco todo eso lo vamos a explicar. Y eso tiene que ver también con el calendario sagrado. Entonces vamos a hacer un rápido viaje alrededor del mundo para ver cómo se festejaron los solsticios en Roma, que sería la que más alimentó o bueno, prestó las costumbres que hoy tenemos en la actualidad, en la Navidad, y entonces vamos a hablar bastante del concepto de la festividad de Sol Invictus, de Sol Invencible y de la Saturnalia. Vamos a comentar la festividad del nacimiento de Huitzilopochtli, de los aztecas, un poco de Diwali en los hindúes y la festividad del solsticio ya austral, que sería lo que realmente corresponde a nosotros que estamos en el hemisferio sur, en la festividad de, bueno, si alguien lo sabe leer mejor que yo, lo voy a leer como puedo, Capac Inti Raymi, de los incas. Eso más que todo para ver ese cuadro comparativo y tratar de entender que este fenómeno natural que sucede en diciembre llamó la atención a muchos pueblos. En realidad llamó la atención a todos aquellos pueblos que pudieron concebir su sentido místico-filosófico del fenómeno que sucede en diciembre, en el solsticio de diciembre. Y después nos vamos a focalizar más en los orígenes de la festividad actual de la Navidad, y ahí más detalladamente Sol Invictus y Saturnalia, porque son la base de un modo, y también del árbol de la vida nórdico, Yggdrasil, que prestó la imagen de nuestro árbol de navideño, que estamos todos, bueno, todos son los que quieren, en todo caso, decorando estos días, para cerrar, bueno, con la figura de los días, digamos, que es el Papá Noel, conocido en algunos países, y cómo llegamos a él, ¿no? Cómo llegamos a esa figura, y esa figura
qué tal mística es, o qué dosis de cultura pop tiene, y bueno, todo eso. De un modo, haciendo este viaje de llegar desde, no sé, desde los romanos, los aztecas, los hindúes, los incas, al Papa Noel, al Santa Claus, hacemos también un viaje cómo se concibió el calendario sagrado desde la antigüedad hasta hoy, ¿sí? Y sería un poco también la reflexión que me gustaría tener al final, para ver que nuestra concepción de calendario sagrado, un poco mucho, para ser sincera, no existe, sino más bien es un reflejo de una cultura pop, como se dice últimamente. El tema fundamental, ¿no? Y lo más filosófico que podemos decir de nuestra charla es el concepto de calendario sagrado. Claramente la concepción, o sea, la capacidad de concebir un calendario sagrado no es solamente de los mayas, ni siquiera solamente de los romanos, ¿no? Es una concepción, una habilidad humana que tuvieron todas estas culturas que poseían un conocimiento tradicional, que poseían podríamos decir, una mirada de medir y de vivir el tiempo diferente. ¿Qué quiere decir calendario sagrado? ¿Qué quiere decir calendario, no? O sea, calendario es un sistema de organizar el tiempo, ¿sí? Y un sistema matemático, más allá de las diferentes formas que tiene. Quiero decir matemático porque tiene periodicidad, tiene números, tiene forma de contar, de calcular, ¿sí? Indudablemente es un sistema matemático. Ahora, un calendario, podríamos decir, el calendario que nosotros usamos, qué sé yo, compramos la agenda, tenemos Agenda 2021, abrimos el calendario ahí donde se ven todos los meses con las fechas feriados, los feriados y todo eso. Podríamos decir que este calendario que hoy el día se entiende y se usa es un calendario cívico, ¿sí? No es exactamente sagrado. O sea, quiero decir que ya sagrado pone otra dimensión, pero pone la dimensión de una trascendencia, de algo trascendental. Nosotros en la Nueva Acrópolis comprendemos el concepto sagrado como el concepto de un unificador. ¿Sí? Para nosotros sagrado es cualquier objeto o fenómeno o pensamiento que nos puede ayudar a unificar el mundo visible, tangible, cotidiano, vulgar, banal, tal vez, con el mundo o el tiempo, en este caso, atemporal, ¿sí? Eterno, infinito. El calendario sagrado es, yo les dije una concepción humana, pero en realidad la concepción es su aplicación matemática, ¿sí? Lo que sucede no es humano, o sea, el humano observa algo y basado en eso forma un sistema matemático que refleja este calendario sagrado. ¿Qué es lo que observa? Observa la relación y los movimientos que suceden entre el Sol y la Tierra. El gran protagonista del calendario sagrado es el Sol. ¿Por qué? Porque es el gran protagonista de nuestro sistema solar, es el centro de nuestro sistema solar. Entonces, las culturas estas no es que inventaron el calendario sagrado como un fenómeno, sino observaron algo, observaron un fenómeno y registraron un sistema matemático que refleje este fenómeno. O sea, podemos decir que el calendario que algunos inventaron, sistema matemático, refleja, aplica, representa la periodicidad, el orden y el ritmo de la dimensión del tiempo que ellos ya vieron en la naturaleza. Porque el solsticio de verano
sucederá, más allá si yo nombro el día 21 de diciembre. O sea, de que yo la nombro 21 de diciembre, esto es el sistema matemático que formaron en ese caso los romanos, ¿sí? Pero el fenómeno del solsticio, que vamos a decir ahora qué es el fenómeno ese, sucede. Y sucederá aun cuando el ser humano, si en una así, imaginación de película, no sé, catastrófica, perderá todo indicio de civilización, el solsticio de verano, el solsticio de invierno, el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño, seguirán sucediendo. Puede ser que hayamos olvidado, como ya lo olvidamos, no sabemos descifrar el calendario maya, pero sigue sucediendo los solsticios, sucediendo los solsticios y los equinoccios. Unos comentarios antes sobre el gran protagonista, ¿no? El Sol. Aunque no es solamente el Sol, es también la Tierra, pero él es el gran protagonista, él es el centro. Y el tiempo y los fenómenos, estos que estamos hablando, como solsticios y equinoccios, es el Sol en cuanto la Tierra. O sea, sigue siendo el protagonista del Sol, el centro del Sol, y lo que estamos ahora focalizándonos es en referencia a la Tierra y el movimiento con la Tierra. Entonces, sí, la Tierra también juega un rol importante. El Sol, en todos los niveles de la experiencia humana, que brevemente los podríamos pensar en tres niveles: el nivel físico, el Sol es necesario, no es solamente importante, es necesario, es fundamental para la vitalidad, para la naturaleza, para las plantas, el oxígeno, la fotosíntesis, los animales, nosotros mismos. En un nivel físico es necesario. Y ahí ves su necesidad como vitalidad y actividad. En un nivel psicológico también es necesario esa famosa vitamina del sol, ¿no? Creo que es la D, ¿no? Que si no, si me metí la pata me corrigen. Que es cuando a alguien le falta, bueno, justamente fueron cuestiones de esta pandemia y de este aislamiento, mejor dicho, de que, bueno, nos va a faltar el sol, la alegría, la abertura que significa el sol. Bien, gracias. La abertura que significa el sol en nivel psicológico. Y también todos lo sentimos eso en el verano, en la primavera, que los días se hacen más grandes, se agrandan los días. Entonces, a nivel psicológico también el sol es necesario, como alegría y abertura, para decir algunas cosas nomás, ¿no? No es exhausto, digamos, estas dos cositas que hemos puesto acá. Y en nivel mental, también el sol representa de un modo la mente como fuego, como la mente como luz, eso que entendemos como la mente que ilumina, la mente que aclara, ¿no? ¿Qué es claridad, no? Estoy haciendo ahí, no veo bien, prendo la luz y veo bien. Bueno, un poco eso que está sucediendo en la oscuridad de la habitación, que no veo bien, y prendo la luz, en la oscuridad de mis pensamientos algo parecido sucede cuando no veo bien y prendo la luz del pensamiento, si es posible, lo más claro posible, porque también hay pensamientos que oscurecen más el ambiente, pero podemos decir que en un nivel mental también el sol representa la claridad, la iluminación, aún la verdad. Por eso el sol se adoró, fue adorado, no como disco solar en el sentido, en su representación física, o sea, materialista, sino por todo lo que representa. El sol fue adorado por todo lo que es para la Tierra y para el sistema solar. Y es de más decir que en esa adoración no es que se adoró solamente el sol en sí, sino muchos personajes importantes o avatares religiosos o dioses diferentes, de diferentes panteones, se representaron como el sol, o sea, tuvieron la representación solar. Todo eso lo digo porque el calendario sagrado es ese sistema matemático
que arma, claro, que imagina y aplica el ser humano para representar los movimientos que suceden entre la Tierra y el Sol. Bueno, un tema de la física, ¿no?, que hemos hecho en la secundaria, lo entendimos, no lo entendimos, pero es importante entenderlo, ¿sí? Brevemente lo voy a decir, lo voy a explicar. En la entrada les digo que la imagen, que era la imagen que más me gustó, pero está para el hemisferio norte, ¿sí? Por eso ven en marzo equinoccio de primavera. Pero es todo eso al revés. ¿Qué sucede? Sucede que la Tierra realiza un movimiento alrededor del Sol, una órbita elíptica, o sea, no es circular exactamente, sino que es una elipsis, como lo muestra acá, gráficamente, y hay 4 momentos importantes, 4 momentos claves en este movimiento elíptico de la Tierra alrededor del Sol. Y estos 4 son los 4 que estamos hablando ahora, y nosotros nos vamos a focalizar más bien en el solsticio. O sea, son los 2 solsticios, solsticio de verano, solsticio de invierno, y los 2 equinoccios, equinoccio de primavera, equinoccio de otoño. ¿Qué es lo que sucede? No olvidemos que la Tierra tiene un eje, su eje es inclinado, ¿sí? Tiene una inclinación de más o menos 23 grados, como lo muestra también acá el dibujo. Entonces, también el dibujo muestra cómo la Tierra gira también alrededor de su eje, ¿no? Y por eso tenemos el día y la noche. Porque la Tierra gira alrededor de su eje, tenemos día y noche. Y porque en el mismo momento gira alrededor del Sol, tenemos un año de 365 días. O sea, en este calendario se registró, digamos, se propuso, se registró ese sistema matemático para representar estos 365 y a veces 66 días para dar una vuelta total alrededor del Sol. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Vamos primero con los equinoccios. Los equinoccios, si podemos ver, que lo indica también su nombre, significa igual, ¿no? Igual, ¿sí? Está la idea de igual. ¿Qué significa igual? Quiere decir que los rayos del Sol, tanto en el equinoccio de primavera como en el equinoccio de otoño, caen del mismo modo en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur. Eso quiere decir que el día dura la misma cantidad de horas que la noche, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Hay una especie de equilibrio. Un equilibrio que dura un minuto, ¿no? O sea, el equinoccio, si nosotros bien vamos a decir, bueno, sucede entre 21 y 22 de marzo, su influencia, en realidad es un minuto, es un instante de ese equilibrio, porque nada en la naturaleza mantiene un equilibrio estable. Sí mantiene un equilibrio dinámico, pero no estable. No podría mantenerse el equinoccio fijo por más que un instante. Eso provocaría un caos. Solamente es que progresivamente llega a un equilibrio y sigue. Pero bueno, le damos nosotros una franja horaria porque es su gran influencia entre esta franja. Los otros 2 movimientos son el solsticio de verano y el solsticio de invierno. ¿Qué es lo que sucede, no? En realidad sucede solsticio. Ahora, si es de verano o de invierno, depende dónde estamos. O sea, para nosotros en diciembre es solsticio de verano, pero para el norte es solsticio de invierno. Lo importante es qué es lo que sucede. Sucede que, como el eje de la Tierra es inclinado y el Sol se mantiene, ¿sí? Tenemos por la inclinación de la Tierra, los rayos del Sol van a caer más directamente, en este caso, ¿sí? En este caso van a caer más directamente en el norte,
lo muestra también el dibujo acá. Y más indirectamente, o sea, y se van, digamos, más indirectamente en el sur. Por eso en junio va a haber solsticio de verano en el norte y solsticio de invierno en el sur. ¿Por qué tiene que ver con lo directo que son los rayos del sol? Porque claro, en el día, ¿no? En el día. ¿Cuál es el momento del día que hace más calor? El mediodía. ¿Qué sucede en el mediodía? Si miremos el cielo, el mediodía vamos a ver el sol en el centro. Si lo miremos a otros momentos, en el comienzo del día, lo vamos a ver más cerca al horizonte. Y en el fin del día, la tarde, lo vamos a ver más cerca del horizonte por el otro lado. Pero el mediodía está en el centro. No tenemos más calor al mediodía. Por eso, ¿cómo es la dirección? Si son directas o no, son directos o no los rayos del sol, definen el calor. Si son directos, no si están cerca o no. No tiene que ver con eso. Lo contrario, lo opuesto, va a suceder en diciembre, ¿no? Que como dice acá, como lo ven, por la inclinación, están más directamente en el sur. Por eso, solsticio de verano. Y más indirectamente en el norte. El solsticio de verano significa solamente rayos más directos, significa también como consecuencia días más largos, ¿sí? Todos sabemos que los días de verano son más largos, duran más, o sea, atardece más tarde, ¿sí? Anochece más tarde. Entonces, eso es lo que sucede en estos 4 momentos. Lo importante es que estos 4 momentos, como les dije, son 4 instantes. Todo sigue en movimiento, ¿sí? Que ese es un gran principio, ¿no? El principio del movimiento. Todo sigue en movimiento, no va a parar en el solsticio, va a seguir adelante, siempre va a estar en movimiento, ¿sí? Pero hay estos 4 momentos que son como críticos, son fundamentales, por la relación que hay entre el Sol, el gran protagonista, y la Tierra. Estos son los solsticios y equinoccios como un fenómeno, como les dije, natural, que sucede, sucedió, sucederá, aun cuando nosotros olvidemos si la Tierra gira alrededor del Sol o no gira, qué es el Sol, qué no es, ¿sí? Aun cuando lo olvidamos, como sucedió con la Edad Media, los solsticios siguieron transcurriendo, aunque la gente pensaba que, bueno, no sé, cosas diferentes de lo que realmente es el movimiento alrededor del Sol. Primero de todo voy a comentar por qué se celebraron, ¿sí? Y vamos a ver cómo se celebran estos momentos alrededor del mundo haciendo una breve representación. No representación, presentación, porque representación sería que hagamos la celebración, cosa que, no es, que sería hermoso, pero no es posible. Primero, ¿por qué? ¿Por qué celebran? Porque justamente es lo que les decía, estos fenómenos tan importantes fueron no solamente objeto de observación y de adoración, sino también comprendieron que son momentos especiales, que de un modo hay algo especial que está sucediendo en el cosmos y yo como ser humano lo debo de un modo representar, lo debo decir que sí, lo entiendo y así lo represento, lo imito. La representación, digamos, como mímesis, como imitación en el mundo concreto humano. Entonces la celebración no es solamente un festivo así introvertido o familiar o lo que sea, sino más bien es una coordinación con lo que está sucediendo. Ahora, en lo particular, nos interesa el solsticio de diciembre. Lo digo solsticio de diciembre para no confundirnos, ¿no? Porque nosotros tenemos costumbres del hemisferio norte. Entonces, lo que estamos festejando de un modo es al revés, pero es importante, más allá de que es al revés, es importante entender lo que está
festejándose estos días. ¿Qué es lo que se festejaba en el solsticio de diciembre en el hemisferio norte? Era el solsticio de invierno. ¿Qué dijimos que sucede en invierno? Solsticio de invierno es una noche larga, ¿sí? Es la noche más larga del año. Puede durar 14 horas, 15 horas, ¿sí? 15 horas de noche, ¿no? Sabiendo que nos quedan 10, digamos, para el día, es mucho. La noche antes del solsticio de invierno es la noche más larga. Y como podemos imaginar, es la noche más peligrosa de un modo. ¿Por qué? Porque el sol es débil. El sol no es tan fuerte cuando está en el mediodía, ¿sí? O cuando está ahora en el verano, que pega fuerte, que calor, que... No, es más débil. Está, pero es más débil. Entonces, que el protagonista esté débil significaba para los pueblos un momento de debilidad. Pero a la vez eran tan sabios que sabían que puede ser que haya una debilidad exterior, o sea, el invierno, el invierno, las plantas están así recogidas, sin hojas, los árboles, o sea, todo así lento, frío, cerradito, ¿sí? O sea, aparentemente, en la apariencia, digamos, la manifestación, gobierna, domina la debilidad, la muerte, ¿sí? No olviden todas estas costumbres relacionadas con la muerte en los meses de noviembre, octubre, el Halloween, bueno, las festividades mexicanas, a partir de octubre hasta diciembre, que son en el hemisferio norte más que todo, representan el momento eso de debilidad, que significa poca vitalidad, poca de cosa de todo eso que dijimos, de vitalidad, de alegría, de abertura, de claridad. O sea, es un momento duro, difícil. Pero ellos eran sabios. Y su sabiduría, ¿cuál era? Que esa noche pasará. Y el sol, ese momento, para los romanos, estoy hablando ahora, ya que estamos hablando de Sol Invictus, el sol, la noche más larga, está en una lucha, en una batalla contra la oscuridad. Entonces era un momento muy importante porque era un momento crítico. Si va a salir el sol vencedor o no de esa batalla. Ahora me van a decir, bueno, ¿es posible que no salga? Y bueno, tal vez la sabiduría de estos pueblos era que no consideraban las cosas tan obvias como nosotros. Tan obvias que las consideramos nosotros, que olvidamos mirar el sol a la mañana o a la noche, cuando atardece, y pasamos al lado de las maravillas de la naturaleza indiferentes, ¿sí? Tal vez justamente esa es la mirada del niño que les decía al principio que tenemos que tener, ese asombro frente a los fenómenos y no esa obviedad que te hace vivir de un modo aburrido y nada, mediocre, ¿sí? Entonces, ese momento más oscuro ellos estaban muy atentos para eso. Más que todo, es importante entender que el Sol Invictus fue una celebridad interna, no fue popular. La celebridad romana popular esos días fueron la Saturnalia. Y la Saturnalia eran las festividades al honor de Saturno, del dios Saturno, que eran festividades que duraban 7 días e incluían el solsticio de invierno. O sea, empezaban 17, ponerle de diciembre, hasta 24, y ahí incluían el solsticio de invierno, que por lo general es entre 21 y 22 de diciembre, 20, 21 y 22. Saturnalia eran populares, eran festividades para la gente, ¿no? Para la mucha gente, ¿sí? Por eso vamos a ver sus características, que vamos a ver como muchas costumbres Saturnalia tenemos nosotros hoy en nuestra Navidad, y de ahí está también el tema de hoy. El Sol Invictus, que era esa idea de que el Sol está ahora batallando
la tenebridad, con la oscuridad, era de los, podríamos decir, no quiero decir los iniciados porque no era tanto, pero sí era para la gente que más conciencia tomaba de estas cosas. ¿Y qué pasaba en el Sol Invictus? Esa noche crítica, la noche más larga del año, estaban atentos, pendientes de esa batalla. De un modo el ser humano también batallaba con sus oscuridades aquella noche, esa noche, y el sol que salía el día siguiente era el sol invencible, inquebrantable, el que no puede vencerse ni siquiera de la más larga noche. Era un símbolo de gloria, un símbolo de victoria, un símbolo de esperanza. Era el símbolo de que el bien siempre al final domina, controla el mal. Era el símbolo por excelencia, digamos, de la victoria, ¿sí? Que no es una victoria, digamos, a ver, el sol de 21 de diciembre en el norte, ¿no? No en el sur, es débil. O sea, sería raro y diríamos, mirá qué pasó, cómo está así el clima, si saldría un sol, para entenderlo para nuestro código, digamos, si el 23 de junio saldría un sol como hoy, sería un fenómeno. ¿Cómo vamos a tener 35 grados el 23 de junio? ¿Qué quiero decir con eso? Que el sol salía invencible, pero era débil, pero ganó, ¿sí? Es un poquito más fuerte que ayer. El Sol Invictus es esta festividad del solsticio de invierno, el símbolo de la esperanza y de la victoria, y de la voluntad, si se quiere. Por eso, en el solsticio de invierno, se representaron muchos nacimientos de personas importantes. Una de estas es Cristo. O sea, Cristo también de un modo como un avatar religioso de la religión del cristianismo representa esta esperanza, representa esta lucha del sol, siendo él el sol, con la oscuridad, ¿sí? Este es el simbolismo, podríamos decir, esotérico de la Navidad, que en la noche más oscura, además tenemos toda la mitología del cristianismo, ¿no? No solamente oscura, pero también así pobre, humilde, y todo eso nace la esperanza, que es una forma de decir esa vieja, milenaria, yo diría atemporal verdad, que es el solsticio de invierno. Acá vemos una imagen del Cristo como Sol Invictus, de un mosaico de tercer siglo después Cristo, que es cuando empezó a festejarse la Navidad en el lugar del Sol Invictus. Pero ya lo voy a hablar, eso lo voy a mencionar con más detalle. Me interesa ahora pasar un poco rápido, sin embargo me hubiera gustado de hacer más el tema del Sol Invictus, porque es la base de nuestra actividad, y después pasar un poco más rápido para ver que en otras culturas también festejaron en el solsticio de invierno el nacimiento del sol. Los aztecas festejan el nacimiento de Huitzilopochtli y él, como dios del sol y de la guerra, se festeja su nacimiento en el periodo entre 7 y 26 de diciembre en nuestro calendario. O sea, en el solsticio, el nacimiento del sol. En India, por ejemplo, esto sucede hasta hoy el día, estas son imágenes actuales, se festeja el Año Nuevo. Es importante, eso me olvidé, que no era solamente el nacimiento del sol como símbolo de esperanza y de esa batalla con la oscuridad, sino también era el comienzo del año, se consideraba el comienzo del año. En el caso de India es, bueno, propio también de India, ¿no? Muchos rituales, o sea, se tienen que limpiar profundamente la casa, tienen que comprar ropa nueva, tienen que compartir dulces, tienen que prender luces, velas, ¿sí? Y hacer como así formas tipo mandala, como vemos acá.
y artificiales, que justamente son las luces artificiales representaban o representan, digamos, en nuestra actualidad las luces, la luz. Entonces, el Diwali es una fiesta que representa eso, o sea, el avance del ser humano hacia la luz, ¿sí? Y la luz, de que viene la luz. Y es en octubre, ¿sí? De mediados de octubre a noviembre. En general, eso puede variar, o sea, puede ser entre octubre, o sea, no se olviden Halloween, ¿no? Que está el 31 de octubre, 1 de noviembre, hasta diciembre. Huitzilopochtli es el sol, es el dios sol, ¿sí? Que nace también en el solsticio de invierno. Ahora, en algo que es más adecuado a lo nuestro, porque estamos en el hemisferio sur, es la festividad de los Incas en diciembre, en el mes de diciembre. Ellos también festejaban el sol en el mes de diciembre, porque hay que tener en cuenta que si en el solsticio de invierno es la lucha del sol contra la oscuridad, en el solsticio de verano es el sol su máximo esplendor. Máximo esplendor. Por eso tanto calor, tantos días largos, los rayos directamente en el hemisferio que le toca, ¿sí? Entonces estamos en el esplendor del sol, es el esplendor. Y en el esplendor, todas las características del sol: vitalidad, actividad, alegría, abertura, claridad, iluminación. Debería. Pero bueno, la verdad es que nosotros nos reímos a veces en las clases porque decimos que, según eso, el verano debería ser el momento que más actividad deberíamos hacer, porque corresponde, digamos, a la naturaleza, ¿no? La naturaleza está en mayor actividad en el verano. Y fíjense cómo nuestras ciudades, sociedades, mejor dicho, sociedades, están formadas de tal modo que en el verano tomamos vacaciones, ¿sí? En el invierno, que es menor la vitalidad, es donde más debemos responder a nuestra actividad. Es un poco al revés. No podemos hacer muchas cosas. O sea, es así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a decir el trabajo, mira, no trabajo, porque o trabajo ahora, vamos a hacerlo como está formando nuestras sociedades, pero no es menor eso. Sigue siendo, digamos, un indicio de no coordinación con la naturaleza. Nosotros en el verano decimos, bueno, voy a estar en una playa así, en mi sueño. Y está bien, pero en realidad debería ser el momento que, bueno, que me pongo a hacer algo, que me pongo a hacer algo activo. Entonces, bueno, así sería más vivido, digamos, el verano, el sol, digamos, en su máximo esplendor. Se festejaba entonces este sol más, podríamos decir, más joven, ¿no? Más así fuerte, porque el sol del solsticio de invierno, si bien es invencible, está débil. Es como un guerrero que salió de una batalla dolido, herido, ¿no? Pero salió, está vivo, pero bueno, está débil. En ese momento de diciembre, en hemisferio norte, estamos en el momento del sol en su esplendor, el Inti, ¿no? Inti, Dios Sol. Y bebían, bueno, la chicha de jora, creo que lo digo bien, se mascaba coca y se bailaba. Claro, todo lo que es la extroversión también, ¿sí? Propio del verano, de la abertura. Y era el primer mes del calendario inca. Se consideraba, digamos, el comienzo del año este momento. Bueno, como les dije, tenemos que pensar un poco el contexto histórico, ¿no? Un cristianismo, una religión naciente en el seno, digamos, de un imperio romano, ¿sí? Y el Sol Invictus y la Saturnalia eran dos festividades importantísimas para los romanos. Sería como para nosotros el día de Navidad. O sea, muy populares y muy queridas, ¿sí? Entonces,
¿Qué sucede? Si buscamos, hay todo un tema ahí, una cuestión alrededor del nacimiento del Cristo. El nacimiento del Cristo no es en diciembre. En realidad no sabemos cuándo es el nacimiento de Cristo, no tenemos certeza, tenemos hipótesis, ¿no? Porque no hay un lugar donde se dice con seguridad que esta es la fecha de nacimiento. Pero no es en diciembre, ¿sí? En diciembre se festejó el nacimiento del Cristo muchos años después. ¿Cuándo? El 379 después Cristo, o sea, casi 400 años después Cristo, se celebró por primera vez la natividad, ¿no? Natividad, que por una cuestión lingüística también se dice Navidad, porque quiere decir el nacimiento. Un año después, 380, se prohibió definitivamente la fiesta del Sol Invictus, que era importantísima, como les dije, para los romanos. Entonces, la intención era de un modo reemplazar para el pueblo la festividad esa tan fuerte y tan querida de Sol Invictus con una festividad que traería características del nuevo avatar. Entonces, el sol que lucha contra las tinieblas es ahora el simbolismo del nacimiento, de la esperanza y de la luz en una noche oscura de diciembre, ¿sí? Entonces, eso sucede el 379 por primera vez y el 380 ya nunca más el solsticio, el sol invictus. Saturnalia ahora. Saturnalia era una festividad, como les dije, muy, muy popular en el sentido tanto que era para el pueblo, como también que era muy querida, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Duraba 7 días y lo que se festejaba, ¿cómo empezó, no? Porque Saturnalia es más antigua de que Roma, ¿no? Es más profunda. Al principio comenzó como un momento de vivir así como se vivía en los momentos, en la primera era de Saturno. O sea, según la tradición, cuando Saturno era la divinidad que gobernaba el mundo, era una edad de oro, ¿sí? Para aquellos que han leído a Hesíodo, les recuerdo todo su cuento al respecto de las edades, ¿no? La edad de oro era una edad donde el ser humano vivía de una especie de paraíso. En todas las simbologías hay más o menos esa idea, ¿no? En algún momento hubo un momento de plena abundancia, sin esfuerzo, de una cuestión así de oro. Entonces, Saturno se consideró el dios, digamos, de esa era, de esa época. Saturnalia al principio era un momento, los principios de la festividad, era un momento de festejar la abundancia, de festejar la comida, los regalos, las risas, una especie, diríamos nosotros, de carnaval, un poco, ¿sí? En el sentido eso de risas, pero con el tiempo tomó otras perspectivas. Entonces, cuando también se festejó junto con el Sol Invictus, se consideró como un momento de oscuridad. ¿Qué sería un momento de oscuridad para el romano? Sería un momento de ocio, un momento de desorden, un momento de mucha fiesta, el ocio, ¿no? El ocio que tanto los romanos no querían, ¿no? Por eso salió el negocio. ¿Qué es el negocio? El negocio no tenía que ver con el comercio directamente. El negocio era el no ocio. O sea, una actividad productiva que no sea ocio. Con el tiempo se tomó la idea de oficio, de trabajo, oficio, digamos hoy en día, y después se identificó con la idea de mercado, digamos, de comercio, el negocio. Pero en realidad en los romanos que proponen esa palabra es el no ocio, porque los romanos consideraban el ocio un problema. ¿Por qué era un problema el ocio para los romanos? Porque
no hay algo en la naturaleza que esté en ocio, o sea, en una actividad de nada, digamos. Todo en la naturaleza va, eso que dijimos, está en movimiento, está haciendo algo, ¿sí? En ese sentido, ocio, ¿no? El ocio de nada, la nada misma. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando al principio dijimos Saturnalia era la representación estos años de edad de Eros de Saturno? Pero con el tiempo tomaron más bien un momento de oscuridad, porque justamente era la noche más larga o los días o las noches más largas del año. Entonces significaba que de un modo el sol no estaba muy bien presente, bien parado, diríamos nosotros, para poder ordenar y poner claridad en la ciudad. Entonces, ¿qué hacía la ciudad? Se llenaba de ocio. Estos banquetes, acá que ven, el banquete romano, que bueno, para los que no tienen en cuenta, los romanos estaban, bueno, estaban tomando medio acostados, ¿no? Inclinados, ¿no? Eh, en una especie así de pi, así de pi griega, bueno, de U, diríamos, que estaban así y tomaban y se emborrachaban y se reían y tenían relaciones sexuales desenfrenadas, o sea, fueron, digamos, como que de una edad de oro, que era otra cosa al principio, con el tiempo se tuvo su decadencia, podríamos decir, o su superficialización, o sea, se fue superficializando, no sé si existe esta palabra, entonces se fue, digamos, como representando ese momento. Aún llegaba a nivel de liberar temporalmente los esclavos. O sea, los esclavos eran libres estos 7 días. O sea, eran 7 días, diríamos, de caos. La Saturnalia es una combinación, si nosotros queremos imaginarlo ahora con nuestros términos y entenderlo, un combo, ¿no? Un combo de carnaval, ¿sí? Que se pierde así en el carnaval. No es que a ver, no se ponían máscaras, ¿no? No, pero de un modo no sabían quién es quién, o sea, si el esclavo era libre, ¿sí? A veces lo ponían al esclavo a dar un discurso, que eso era, ¿cómo va a dar un discurso? El discurso daban los ciudadanos romanos que sabían oratoria, entonces de un modo era un momento de caos, de un momento de descontrol, ¿quién es quién? Entonces, un combo, diríamos, de carnaval y fiesta de Navidad, que nosotros vamos y comemos de todo y bueno, y todo eso, bueno, ese combo tenía Saturnalia, ¿sí? Se posponían todo tipo de negocios, o sea, de trabajo, y todo tipo de guerra también. Y se decía esa frase, que bueno, lo digo de un modo también así, ya que estamos así en un momento más relajado, es bueno tener en cuenta estas curiosidades que decían el saludo, ¿no? Como nosotros decimos feliz año nuevo y brindamos y no sé qué, ellos decían Io, Saturnalia. Ahora, este Io se podría decir en dos formas, o a la griega, entonces sería y la O larga, Io Saturnalia, o sería más como yo Saturnalia. ¿Y qué significaba eso? Eso significaba como vieron hoy el día, por ejemplo, cuando es más de los chicos, eso, no sé si son más chicos, eh, más jóvenes, que dicen, hacen un chiste y después dicen are, y escriben are, A-H-R-E, bueno, que quiere decir, bueno, estoy haciendo un chiste, o sea, como, bueno, cada uno sabe su época, qué es lo, o en su zona, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? O sea, cuando haces un chiste y después decís una frasecita o algo, una interjección que muestra que lo que dijiste fue chiste, o sea, no lo tomes serio. Entonces eso, cuando yo te hago un chiste, después es ese, ahí lo escribo. Bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, de, de que nada vale en ese momento, nada es lo que parece en ese momento. ¿Por qué lo digo todo eso? Para darnos cuenta que la Saturnalia era una especie de, bueno, a la manera tanguera diríamos un cambalache, ¿no? O sea, no eran las cosas como parecían, era un caos, era un desorden, un descontrol, un,
¿Y por qué eso? Porque el sol no estaba presente para poner la luz y la claridad, ¿sí? Entonces, de la Saturnalia, ¿qué tenemos? A ver, porque nuestro objetivo es ir también al origen de Navidad. Primero de todo, de la festividad del Sol Invictus, tenemos ese reemplazo que hace el cristianismo de festejar el nacimiento del Cristo en las fechas de sol, que se festejaba el Sol Invictus. Y la Saturnalia, la comida, las mesas familiares, las fiestas, ¿sí? O sea, porque el Sol Invictus no era una festividad extrovertida, como les dije, era una festividad más mística, más esotérica. Pero claro, la Navidad es como que tomó el simbolismo del Sol Invictus y también lo que hacía popular la festividad de la Saturnalia. Obviamente no con este sentido, ¿no? No piensen que las Navidades primeras se festejaban así, ¿no? No es que se festejaban como Saturnalia, pero sí se mantuvieron las mesas abundantes, esa idea de intercambio de regalos, ¿sí? De una especie de paz, digamos, entre los negocios, como dice. Y después hay algunas cosas que también tienen un porqué. Volvemos a este niño que pregunta, ¿no? ¿Pero por qué decoramos un árbol? ¿Qué es este árbol? Bueno, el árbol que decoramos es algo que vamos a ver ahora cómo se fue armando con el tiempo y para llegar a la festividad de hoy. Entonces, al principio era el Sol Invictus y de Saturnalia, esta fiesta, mesa, intercambio de regalos, todo eso, ¿no? Ocio, diríamos. Después, unos siglos después, el siglo VIII, ¿sí? O sea, no inmediatamente, cuando el cristianismo llegó a Escandinavia, se enfrentó con otra fuerte tradición de Escandinavia, que era la celebración de Yule, que era una celebración, bueno, esta es otra celebración que no les puse, que es la celebración del solsticio de invierno, ¿sí? Que ellos hacían unas reuniones familiares, en banquetes, ¿sí? Y el protagonista, digamos, de de estas fiestas para el solsticio de invierno era el árbol Yggdrasil, el árbol de la vida, que es un árbol sagrado para la mitología nórdica. Cuando llega el cristianismo en Escandinavia, ve que eso es muy popular y la presencia del árbol es muy popular. Entonces, para poder entrar el cristianismo, tendría que asumir de un modo, por el medio del sincretismo, las características de esa festividad para poder entrar a los países escandinavos. Entonces ahí es que se adapta el árbol, ¿sí? En realidad se cuenta que hubo un evangelizador de alemán en estas fechas que tomó un hacha como un símbolo de voluntad también y cortó el árbol que representaba Yggdrasil y en su lugar plantó un pino que por ser perenne simbolizaba el amor perenne de Dios. Y ahí está el reemplazo del símbolo, que en realidad es el mismo símbolo, pero se reemplaza, diríamos, el significante, ¿no? El significado se mantiene el mismo, el significante cambia. Pero él hizo algo más, porque siempre en el sincretismo se hace así, ¿no? O sea, se toma una forma antigua, pero se pone también algo más. ¿Qué hizo? Puso manzanas rojas como símbolo de pecado que está dentro de la mitología cristiana y velas, luces. Y ahí vamos teniendo de a poquito la forma del árbol que nosotros tenemos. Con el tiempo las manzanas se convirtieron, se reemplazaron por las bolas de Navidad, pero si se fijan cuáles son los colores que están más representativas, el rojo, ¿sí? Porque de un modo representan esta manzana que había puesto él para representar el árbol como el pino, como símbolo del amor que es perenne, del amor de Dios que es perenne.
Y las luces, o sea, por un lado eran las manzanas como el pecado humano y las luces como la luz que trajo el Cristo. Hay ahora diferentes, por ahí lo van a encontrar, bueno, yo lo pongo así como un datito, no es, no tengo, digamos, más evidencias, que es posible que el primer árbol navideño, así como lo entendemos hoy, se conoció por primera vez en Alemania en el año 1605. O sea, fíjense las fechas, ¿no? O sea, cómo va formando, toma forma esa festividad para llegar a la nuestra, que todavía falta, ¿no? Para llegar, a ver qué más falta para llegar así como la festejamos o solemos festejarla hoy en día. A lo largo de la Edad Media se adquirieron otras cositas que hoy son como infaltables de la Navidad, ¿no? Por ejemplo, el canto de los villancicos, ¿sí? La instalación de belenes que ponemos abajo, miren fechas, ¿no? La elaboración de un roscón, ¿sí? O de la idea de esa de pan dulce o de algo de compartir, una en griego una basilópita, ¿no? O sea, todo digamos, que se va formando, pero fíjense, pura Edad Media, ¿no? Están entrando, y el infaltable presencia de San Nicolás con el reparto de los regalos, ¿sí? El reparto de los regalos a los niños por parte de San Nicolás. A lo que quería comentar antes de entrar en eso, es que sucedieron cosas al respecto de eso, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Los anglicanos, que son más puritanos, más conservadores, ¿sí? Prohibieron la celebración de la Navidad en el siglo XVI porque la consideraban como una combinación de rituales paganos. O sea, como que ellos veían que se iba perdiendo o sea, como que, ¿dónde está la esencia del cristianismo? Si vos tomás diciembre, Sol Invictus, el árbol de los escandinavos, o sea, ¿dónde está la esencia? Entonces, lo prohibieron, y acuérdense que los anglicanos eran donde tenían, digamos, más fuerte, ¿no? Donde estaba más fuerte, en Inglaterra y en Estados Unidos, mientras Estados Unidos eran colonia de Inglaterra, porque también esto es importante para entender Papá Noel, por eso voy a eso, ¿no? Ahora, San Nicolás. San Nicolás era un santo de griego que tenía bueno, la tradición, rápidamente su cuento, antes de ser santo, él era hijo de una familia muy rica, antes de convertirse en cristiano, y bueno, y mucho antes de convertirse en santo, y él siempre tenía un amor así especial a los niños, y él quería dar siempre comida y regalos a los niños, y sus padres lo consideraban eso como pérdida de dinero. Lo que sucede es que hubo una peste en los años que él vivía, entonces sus padres fallecieron, la mayoría de su familia falleció, él se quedó solo, y la mayoría de su propiedad y de su fortuna eh, la canalizó a los niños, a ayudar a los niños, ¿sí? Por eso fue siempre como ¿cómo decirlo?, el protector de un modo, o el santo de los niños, ¿sí? Que traía los regalos. ¿Qué sucede ahora? Miren acá, mediados de noviembre de cada año, en los Países Bajos, festejan, lo voy a leer como lo veo, porque no sé cómo se lee, Intocht Sinterklaas, Sinterklaas, escuchen la fonética, que era la llegada de San Nicolás a los Países Bajos. Miren cómo representan a San Nicolás, ¿sí? Este es adelante, este es atrás. Me gustó también esta imagen porque lo muestra cómo entra, digamos, y llega, ¿no? ¿Qué es el San Nicolás que estamos hablando acá, no? El protector de los niños. Lo primero que vemos nos hace pensar en Papá Noel, ¿no? Con el rojo, el barbudo, largo y todo eso. Lo que sucede es que los holandeses que fundaron
al Nueva Holanda, que luego iba a ser Nueva York, obviamente, como cada inmigrante, trajeron sus costumbres. Una de sus costumbres era festejar en los primeros días de diciembre a Sinterklaas, ¿sí? A Sinterklaas. Y hubo como comentarios de desprestigio bueno, como siempre los hay, ¿no? O sea, hubo gente que como consideró que esto es algo que viene de otro lado, que como que es eso, y hubo como una literatura que se burló de Sinterklaas y lo llamó Santa Claus, ¿sí? Y después tuvo una popularidad, pero no la popularidad de hoy, pero sí una presencia ahí alrededor de diciembre, alguien con barba larga, ¿sí? A un adulto, no siempre muy bonito, digamos, porque acá sí es bonito, pero acá no es tanto, digamos, o sea, quiero decir, con cara así como lo tenemos nosotros con los cachetitos rojos y así muy bueno. No siempre, pero sí una presencia así medio élfica, así. Acá tiene una pinta de Gandalf, ¿no? O sea, de mago. O sea, medio élfica como propia de los Países Bajos, pero era más que todo eso que les muestro acá son ilustraciones de Estados Unidos, eh, que un poco se burlan, un poco lo muestran, como vieron esa onda de aquella época, ¿no? Del siglo XIX, mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Pero todavía era una burla de aquella rara tradición que traían los holandeses en la nueva tierra que era Nueva York. De eso, ¿cómo llegamos al Papá Noel que conocemos hoy? Y ahí empieza la verdad que, bueno, más o menos todos sabemos, ¿no? Esa imagen que vemos es la primera imagen que usó Coca-Cola con el Papá Noel, ¿sí? En 1931, cuando le dio al Papá Noel las características que nosotros tenemos hoy. Y lo usó como un marketing, o sea, lo usó, hay cosas que hoy en día otras grandes empresas usan, no sé si han visto las publicidades de Benetton, por ejemplo, no sé, que usan. Bueno, esa publicidad parece que era tan fuerte, tan exitosa, digamos, en términos de comercio y de marketing, que junto con esa publicidad se marcó un camino, podríamos decir, que marca toda la simbología, entre comillas, porque no es una simbología acá, y eso es un poco lo triste también, ¿no? O sea, nosotros hoy en día tenemos la presencia esta de un personaje que representa para nosotros, no sé, la abundancia, el cariño hacia los niños, ¿sí? La protección, que en realidad de dónde viene, de un marketing, ¿sí? Que si bien en el fondo, si queremos así ser bien eclécticos, sí, vamos a ver un San Nicolás. Y atrás de San Nicolás vamos a buscar el solsticio de Invictus, el intercambio de regalos, ¿sí? Pero en realidad lo que vemos es eso que se llama la cultura pop, o sea, el Santa Claus o Papá Noel, que nosotros usamos en español una versión francesa, por eso es Papá Noel, eh, es el marketing del siglo XX, ¿no? Y de la cultura esta pop. Hay algunas cosas ahora interesantes antes de ir cerrando, y es, como les dije, no era la Navidad muy querida, ¿no? O sea, de los ingleses no era querida, porque bueno, tienen la formación anglicana, que considero que vio, digamos, en la Navidad un conjunto de rituales paganos, y como eran muy conservadores, la prohibieron por varios años. Empezó a cobrar valor, digamos, más que todo en lo que es Britania, ¿no? Porque Britania le costó incorporar la Navidad y ese sentido, por toda esa formación anglicana conservadora y puritana.
con Charles Dickens. Miren ahora cómo se va formando también la logotecnia, ¿no? Charles Dickens como un nuevo poeta, bueno, tal vez en otra época más medieval, pero influenciador, ¿no? Un influencer, diríamos hoy. Charles Dickens, el famoso, digamos, escritor, Oliver Twist, ¿no? O sea, escribe El cuento de la Navidad del año 1843. Y con ese cuento da vuelta, digamos, al imaginario social, ahí vemos la fuerza de la literatura, ¿no? De la poesía, da vuelta al imaginario social a lo que son la Navidad. Es hermoso, el cuento es muy lindo, es muy bello, es muy propio de la Navidad, ¿sí? Y muestra, bueno, acá tenemos la primera edición, una imagen que encontré, y una imagen, si lo han visto, esta es una escena, ¿no? Una escena del cuento de la Navidad. Son de estos, creo que hay también películas, que son los típicos que vemos ahí, mediodía, 24, no sé, 23, 26, por ahí, ¿sí? Que son, realmente es lindo, pero más lindo es leerlo, ¿sí? Pero ¿por qué lo digo? Porque puede dar vuelta a esa resistencia anglicana, ¿no? Que resiste, y hoy el día no resiste, o sea, hoy el día la, la reina Isabel pone su árbol enorme, o sea, no hay ninguna resistencia a la Navidad, ¿no? Pero sí hubo. Charles Dickens es de la época victoriana y es el que puede dar justamente esa época que pasaban varias cosas en el mundo y con protagonistas los ingleses, puede dar una vuelta y cambia la mentalidad y hacia la Navidad. Y de modo así de reír, de modo humorístico, si se quiere, les comparto también, porque creo que la mayoría lo hemos visto, ¿no? La película de Grinch, que no comenzó como una película como la conocemos, tiene una pequeña historia, no muy antigua, pero tiene, digamos, su presencia. Se considera hoy un símbolo de la Navidad, también es una de las películas que vemos estos días. Grinch, que significa greñón, digamos, porque es así como lo vemos acá, no le gusta nada, no tiene entusiasmo, no le interesan estas cosas, ha perdido, diríamos, ese asombro que planteamos nosotros al principio de la charla. Bueno, él no solamente lo ha perdido, pero lo odia. O sea, de un modo el Grinch representa también a nosotros, ¿no? O sea, nosotros en el sentido de perder ese asombro frente a la vida y decir, bueno, otra vez voy a la familia y dónde nos vamos a comer este año, y se van a pelear los tíos, y ¿por qué no quiero ir? Porque me van a preguntar eso, y bueno, nos hacemos un poco grinch, ¿no? Entonces, lo incorporé también eso, tiene una pequeña historia que es también de ficción, eh, creado por el doctor Seuss, algo así, me imagino, y es un duende, un personaje de ficción, que él escribió el libro infantil en el año 57, que tiene que ver cómo el Grinch probó la Navidad. Y a partir de ahí, bueno, se formaron las películas que más conocemos nosotros, la película que más conocemos por ahí, otros dibujitos, y sí se considera también un símbolo de la Navidad, porque de un modo, más allá de su carácter así, no sé, áspero y greñón, porque es greñón, Grinch significa eso, también hace una crítica, o sea, pasa de un modo así paródico, pasa un mensaje, ¿sí? Un mensaje que muestra también que la Navidad se ha transformado a un producto de consumismo. Entonces, bueno, lo incorporé como una curiosidad. Ahora, para ir cerrando la charla, lo importante, más allá si lo festejamos bien en la Navidad y nos sentimos Grinch, o nos sentimos, no sé, eh, del cuento de Charles Dickens, o no sé cómo nos sentimos, o queremos plena Saturnalia, bueno, cada uno puede
sentir lo que siente, ¿no? No, eso no va a parar nunca. Pero más allá de todo eso, hay un fenómeno que está sucediendo. Y para nosotros puntualmente es la noche más corta, el día más largo. O sea, el sol en su esplendor, o sea, el sol en su máxima fuerza, en su cenit. Y bueno, en el mensaje también, con eso nos vamos cerrando, es que esta es la esencia del solsticio de verano, en nuestro caso, ¿sí? O sea, esa esencia de mantener esas cualidades del sol, la vitalidad, la alegría, la actividad, la abertura, la claridad, ¿sí? Y no perder ese, esa actitud de niño frente a la vida, este asombro filosófico que tanto nos habló Sócrates y Aristóteles, ¿no? O sea, tanto Sócrates como Aristóteles consideraron que el filósofo debe tener esa cualidad, o sea, que se asombre ante la vida. Si pierde el asombro ante la vida, no es filósofo, se transforma a un Grinch, para cerrarlo, a un Grinch antes de porque el Grinch mismo después cambia, ¿no? Si lo han visto la película. Entonces, que seamos eso, ¿no? O sea, que no nos dejen asombrar. Y no es el objetivo decir que, porque el árbol, más allá si es un pino, si es un pino perenne de no me acuerdo ahora el santo que lo puso, el alemán, más allá si es el árbol nórdico, es un árbol, es un símbolo, ¿sí? Entonces, mejor ver la esencia, más allá de las diferentes formas, como vimos, cambian constantemente. Bueno, feliz solsticio. Cada uno lo festeje como desea. Muchísimas gracias.